Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir una palabra que creo que es esencial, importante para todos nosotros. Se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Versículo número 1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. ¿Es que acaso no sabían orar? Los discípulos, ¿acaso no le enseñaban los judíos a orar a los niños? Desde niños, lo primero que les enseñaban era orar. Todos los judíos sabían orar. Ellos se presentaban en las sinagogas, en los templos, oraban. Por cualquier situación que tuvieran, ellos oraban. Ellos clamaban a Dios. ¿Por qué los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar? Yo creo de que ellos no veían efectividad en sus oraciones. Ellos parece como que no tenían o no alcanzaban respuesta de parte de Dios cuando ellos oraban. Es lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día. Hay creyentes que oran, ayunan, vigilan, pero sus oraciones no son respondidas. Y ellos dicen: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Algo está mal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los discípulos conocieron al Señor y caminaron con Él, una de las cosas que a ellos les asombró mucho es que el Señor siempre oraba. A veces se amanecía orando, otras veces durante el día oraba. Acabamos de leer este verso donde empieza diciendo: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Era de día. Él estaba orando en un determinado lugar. Por supuesto, a él le gustaba orar solo. Y él siempre se apartaba para orar. En el huerto de Getsemaní, cuando el Señor pidió la ayuda en oración, dice que él se apartó de los discípulos y oraba solo. En las noches, de la misma manera, él se quedaba en el monte. Y en una montaña allí él oraba. Ahí él clamaba. Y se amanecía, como dije, orando. Entonces, para los discípulos era sorprendente ver cómo el Señor tenía una vida de oración muy prolongada, muy constante. Y luego había pues una efectividad, ¿no? Sus palabras llegaban, el poder de Dios estaba en él. Entonces había una efectividad de parte de Dios, una respuesta a las oraciones del Señor. Incluso Pedro, que lo negó 3 veces, yo creo que Pedro se hubiera perdido a no ser porque el Señor le dijo: mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. Porque el diablo lo había pedido para zarandear como a trigo a Pedro. Pero el Señor le dice: tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Pero no te preocupes, que yo he orado por ti para que tu fe no falte. Había una oración específica para que tu fe no falte. El Señor no oró para que no le viniera la tentación. Tampoco no oró para que no viniera esa prueba sobre Pedro. Eso tenía que pasar. El Señor oró para que su fe no faltara. Cuando llegara ese momento, Pedro pudiera tener fe todavía para buscar al Señor. Y así fue. Entonces, la oración del Señor era muy eficaz. El Señor dijo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan,
será hecho por mi Padre. También dijo, y todo lo que pidáis orando, lo recibiréis. También dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. O sea, la respuesta es eminente o inminente, ¿no? La respuesta es rápida. Cuando hay un propósito y hay fe y se pide correctamente. El apóstol Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, hay una acción carnal allí, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero una casa con piscina, yo quiero un carro así, yo quiero acá, yo quiero allá. Pedís y no recibís, porque pedís para su vanidad. Pero no es lo mismo pedir por una necesidad y pedir por algo que se requiere y que no tiene nada que ver con la vanidad. Entonces, ciertamente, la oración es importante. Y los discípulos sabían orar porque así le habían enseñado, pero ellos querían aprender a orar como oraba su maestro. Ellos querían saber cuál era la técnica que usaba el Señor en la oración. ¿Cómo es que ora el Señor? ¿Cómo es que ora nuestro maestro? Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, tú también enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que orar? El Señor le hace la oración del Padre Nuestro, le enseña el Padre Nuestro que todos conocemos. Pero no era la única oración o esa iba a ser la única oración. El Padre Nuestro era simplemente el modelo, el bosquejo de la forma en que nosotros teníamos que llegar a Dios por medio de la oración. Pero no era la única oración que se tenía que hacer. Simplemente indicó cómo se tenía que hacer, dirigida al Padre en el nombre de Jesús y pedir por ciertas cosas, ¿no? Y abarcaba todas las cosas que había que pedirse. Entonces, los discípulos entendieron que esa era la forma de orar. Pero el Señor siempre les dijo a ellos, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, tocad. Entonces, ciertamente cuando dice pedid y se os dará, el Señor siempre los está involucrando en la oración. El apóstol Pablo, un hombre de oración también, enseñó que había que orar por todas las autoridades, por todos los que estaban en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en esta tierra. Entonces, la Biblia dice, orad sin cesar. Bendito el Señor. Quiere decir que todo el tiempo debemos estar preocupados en orar. La oración es importante porque la oración puede cambiar el rumbo o el futuro de un país. Miren cómo está Venezuela. Miren cómo está Cuba. Hay países que están pasando momentos muy duros porque hay un dictador y no es solamente porque haya un dictador, hermano, porque si el dictador fuera bueno, vaya, vale la pena tener un dictador. Pero en este caso, pues, hay una economía destruida, hay hambre, hay miseria, no hay luz, la gente no tiene trabajo, la gente está que fuga de sus países, buscando, ¿no? Acá en el mismo Perú, a pesar de que no tenemos un gobierno dictatorial, pero la corrupción es tan grande que hay miles y miles de peruanos por todo el mundo. Han salido huyendo porque no encuentran trabajo, porque hay una recesión, porque no hay realmente condiciones económicas buenas, no hay empleo para la gente mayor, etc. Entonces, esa situación puede cambiar si el pueblo la gente de cada país orase. Si la gente se tirara de rodillas a orar, a clamar a Dios.
Hubo una época en que en Perú, acá en Perú, en la ciudad de Lima, la capital, yo recuerdo porque yo estuve presente, vinieron pastores de casi todo el mundo. Se hizo una convocatoria en un lugar que es bastante amplio. Y habían miles y miles de hombres y mujeres cristianos que habíamos llegado, de cada congregación llegamos allí a ese lugar. Y allí, amado hermano, se levantó un tabladillo, estaban los pastores, cada pastor entraba y hacía una breve oración, cada pastor. El lema que se estableció para esa convocación era que si mi pueblo se humillare y clamaren a mí, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Esa fue prácticamente el versículo bandera que se usó para que Dios respondiera a la necesidad peruana, al Perú, que estaba atravesando por una crisis muy grande, una situación muy dura. En ese tiempo el terrorismo estaba en todo su apogeo. Y en coches bombas por aquí, por allá, volaban torres, habían apagones continuos, había unas colas tremendas para comprar pan, no había azúcar. La situación del Perú era caótica, muy caótica. Los que vivimos esa época lo recordamos, los jóvenes, las nuevas generaciones de hoy no, ellos desconocen totalmente eso. Pero lo que se vivió fue terrorífico en el Perú. Y ante esa situación, pastores de diferentes países del mundo se reunieron y convocaron a todas las iglesias de todas las denominaciones llamadas cristianas. Se hizo un llamado y de cada congregación marchábamos por las calles hasta llegar a ese lugar donde se había convocado, que era un sitio céntrico en Lima. Y miles de creyentes estábamos allí. Entonces cada pastor hacía una breve oración. Pero hubo un momento en que el principal que estaba dirigiendo esta convocatoria, él dijo: vamos a tirarnos de rodillas todos, vamos a ponernos de rodillas. Y vamos a clamar a Dios para que Dios produzca un cambio. Esto que es terrible, este terror, esta necesidad, esta hambruna, esta miseria, tiene que acabar. Y hermanos, se oró con todo el corazón. Lloramos en la presencia de Dios. Le clamamos a Dios por un cambio en nuestro país. Que Dios tuviera misericordia, que Dios sanara la tierra, nuestra tierra, que Dios perdonara nuestros pecados. Y todos nos humillamos, hermano, como si nosotros hubiéramos pecado, así, como cuando alguien peca y está arrepentido. Así estábamos todos, los pastores, los hermanos, todos. Y todos estábamos de rodillas, miles y miles de creyentes. Y cientos de pastores, con sus esposas, sus hijos, sus familias. Y ahí estábamos de rodillas en esa pista, en ese lugar, hermano. Y lloramos y clamamos. Créame que Dios escuchó la oración. Al poco tiempo nada más se acabó el terrorismo en el Perú. Se acabaron las grandes colas para comprar pan, apareció el azúcar, apareció todo, se abrieron las importaciones, hubo nuevamente injerencia de parte de las naciones capitalistas, comenzaron a invertir en el Perú. O sea, el Perú cambió de una manera tremenda. Al poco tiempo de esa oración, Dios puede cambiar el destino de un país. Yo le digo a todos mis hermanos de Venezuela, a todos mis hermanos de Cuba y de cualquier país donde están atravesando una situación muy dura, yo quiero decirles que si cada nación, los líderes religiosos y los creyentes de todas las denominaciones, en vez de estar peleándonos unos contra otros, dobláramos nuestras rodillas y clamáramos, y lo hiciéramos como en esa oportunidad que les estoy contando, nos humilláramos, porque fue una humillación tremenda, hermano. Yo me acuerdo y me quebranto porque Dios nos quebrantó a todos ese día. La presencia de Dios era tan real. Y llorábamos por nuestra patria, por nuestro país.
pedíamos por los gobernantes. Nos humillamos. Si Venezuela se humillara, Dios oiría desde los cielos y Él perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Porque para Dios no hay nada imposible. Él dijo, pedid y se os dará. Así lo dijo. Y esa palabra, pedid y se os dará, es la garantía total de que Dios responde a la oración. No importa quién seas tú. Tú y yo a lo mejor no representamos mucho en esta tierra. Tal vez nadie nos considere. Tal vez pasamos desapercibidos como uno más de a pie, un vecino de a pie. No somos importantes. No tenemos jerarquías. No somos adinerados. Somos simples y pequeños personajes que vivimos dentro de este país. Pero tu oración y la mía tiene poder. Dios oye la oración, no importa de quién sea. Desde el más pequeño, del más sencillo, del más humilde. Dios lo oye. Y si Dios nos oye, dice la Biblia, entonces tenemos las respuestas a nuestras peticiones, dice la palabra del Señor. Entonces Dios responderá. Hoy hemos dejado de lado este aspecto tan importante. Las familias lo han dejado de lado y por eso las familias están divididas. Porque en las familias se han formado, cada uno tiene su opinión religiosa, cada uno tiene su iglesia. A veces en una familia uno va a una iglesia, el otro a otra congregación. Y son de diferentes congregaciones a pesar de ser una sola familia. Unos son católicos, otros evangélicos. Dentro de los evangélicos unos van a una congregación, unos son pentecostales, otros bautistas. Y cada uno tiene su denominación. Y no estoy diciendo que sean malas. Lo que me refiero es que no hay una unidad. La familia está desintegrada espiritualmente. Cada uno cree de una manera y de otra. Y es posible que cada uno se sienta bien donde está, pero hay algo que nos hemos olvidado. Que en la familia debe haber la oración. La oración es algo que nos une. La oración hace que Dios responda a nuestras necesidades humanas, familiares. Que nos llevemos bien, que se produzcan cambios en aquellos que tal vez son intolerantes, en aquellos que tal vez están mal espiritualmente. Dios puede producir cambios en el papá, que de repente es borracho, o de repente es orgulloso, de repente tiene una doctrina errada, de repente es una persona que no entiende razones, es muy radical, qué sé yo, y esto ha provocado separación familiar. Y otros son muy liberales. Entonces la oración transforma. La oración genera un ambiente de Dios. Desciende al hogar, desciende a la familia. La gracia de Dios, porque hay alguien que está llorando, que está clamando, que está invocando el nombre de Dios. Y la oración tiene poder para cambiar la familia y unirla. Y hacer que la familia sea una familia ejemplar. Así como una nación puede cambiar. Podemos cambiar la historia, hermanos, sin necesidad de ser científicos. Sin necesidad de ser políticos, sin necesidad de ser militares, sin disparar una sola bala, sin tener que entrar a discursos humanos, filosóficos, que la gente cree que esos discursos y esos pensamientos y esas ideas van a revolucionar el mundo. El único que puede cambiar las cosas es Dios, porque el mundo irá de mal en peor, dice la Biblia. Pero Dios puede cambiar la historia de un país, la historia de un pueblo. ¿Qué
¿Qué es lo que hace falta? Que oremos. Que todos los líderes dejemos a un lado nuestras paredes denominacionales, nuestras trincheras, y salgamos y nos unamos y nos abracemos y nos arrodillemos delante del Dios del cielo y le digamos: Padre, hemos pecado, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros pueblos. Dentro de cada país hay pueblos abandonados, gente abandonada que no tienen luz, no tienen agua, no tienen medicina, no tienen un hospital. La gente se muere por cualquier infección porque no hay un médico. Es increíble que en este siglo en que vivimos, donde hay tan alta tecnología, hayan pueblos que viven, hermano, como si todavía estuviéramos en la edad de piedra. No hay condiciones. Hay lugares donde el vandalismo, el terrorismo, la gente mala impera. Las autoridades son perversas, los jueces son injustos. Tenemos un poder judicial, una fiscalía, una policía nacional, que tenemos que orar mucho por ellos. Hay mucha impunidad, hay mucha maldad de parte de los mismos que garantizan la ley. Y todo esto, hermano, no se va a solucionar porque nosotros votemos por alguien y siempre repetiremos las mismas frases. Siempre votamos por los mismos corruptos, la misma gente indiferente. No hay cambio, no hay nada. En vez de eso, hay que doblar nuestras rodillas. Como hubiera una convocación, ¿verdad? Oremos para que pueda verla. Y que todos salgamos y oremos y clamemos que Dios responde. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Tal vez los discípulos no entendieron la magnitud de esa petición, pero fue la petición más grande, más loable y más efectiva que ellos pudieron hablar. Enséñanos a orar es prácticamente enséñanos a tener victoria, enséñanos a estar sanos, enséñanos a estar unidos, porque la oración trae todo eso. La oración trae sanidad. Sanidad emocional, sanidad física. La oración trae unidad. La oración trae prosperidad. La oración trae felicidad. Respuestas de Dios efectivas, gloriosas. Es la oración, hermano. Aprendamos a orar. Dile al Señor: enséñame a orar. Que yo pueda tener la misma efectividad que tú tienes o que tú tenías cuando orabas en esta tierra. Y cada vez que tú te levantabas y venías hacia la gente, tú podías multiplicar 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sí, hermano. La Biblia habla de hombres que oraron, como el profeta, el rey Ezequías, que oró para que esa invasión de Sennacherib, esos hombres perversos, no destruyeran a Israel, y Dios los derrotó. El profeta Elías oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses, y luego oró y volvió la lluvia. Los hombres que oraron a Dios con fe movieron el brazo de Dios y cambiaron el destino. En su época cambiaron el destino de sus pueblos. Dios sacó a Israel, que estaba cautivo de los egipcios, y le abrió el mar rojo y todo lo demás que ya sabemos, porque hubo gente que oraba, porque Dios dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. Sí, hermano, Dios oye el clamor, aunque parezca que no. Dios lo oye, lo que hay en tu corazón. Hoy se ha perdido hablar con el corazón. Se ha perdido esa oración que sale y nace del alma. Hoy hay oraciones triviales, oraciones mentales,
Oraciones bonitas, tú las escuchas, bonitas oraciones, pero no hay alma, corazón y vida en esa oración. Y como dice la Biblia, algunos hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres. No hay eficacia. 2 hombres entraron al templo a orar. Uno hizo una oración larga y el otro hizo una oración chiquita. Sé propicio a mí que soy pecador. Esa fue su oración. Mientras que el otro, te doy gracias por esto, que no soy como los otros hombres, que no sé cuánto, ayuno, diezmo. Dios no lo escuchó. Y si lo escuchó, no lo justificó. Pero el otro, con su oración chiquita, sé propicio a mí que soy pecador, fue perdonado, justificado y salió glorioso. Hay que hablar a Dios con el corazón. Hay que quebrantarse. Una oración donde tú no te quebrantas, no le estás poniendo alma. No estás derramando tu alma, Dios. Hubo una mujer llamada Ana que derramó su alma porque le pedía a Dios un hijo y Dios le dio varios hijos. Le respondió inmediatamente. Derramó su alma. Las oraciones de hoy en día no tienen ese efecto porque ellos no derraman su alma. Nuestro Señor oraba y gruesas gotas de sangre salían de sus frentes, de sus sienes. Amados hermanos, no se trata de estar horas de rodillas, porque hay gente que está preocupada en cuánto tiempo oras. No se trata de cuánto tiempo, se trata de cómo llegas a Dios. De repente no necesitas 2 horas. De repente en 10 minutos has hecho y has dicho cosas más poderosas y efectivas que 2 horas balbuceando aleluya y gloria a Dios. Sí, mi hermano. Dios quiere gente que le hable con el corazón, que le hable con toda su alma. Que vengan con sinceridad, no con hipocresías. Que pidan bien, que sepan pedir. Que hablen con un lenguaje, hermano, de hijo a padre. Por eso Dios busca que oremos por la gente. Y yo quiero orar por ti hoy. Para que Dios obre en tu vida. Para que Dios te perdone. Y para que seas sanado también. Cierra tus ojos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti. Mira cuántas vidas en este momento están escuchando este mensaje. Tal vez muchos de ellos están equivocados. Muchos de ellos están apartados de tu presencia. Muchos de ellos en pecados ocultos. Muchos de ellos, Señor, no te conocen. Yo te pido que tu palabra los toque. Yo te pido que obres en sus vidas de una manera poderosa. Que tú los libertes, Señor, de esa mentalidad. Que ellos tengan una experiencia contigo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sálvalos, Señor. Rescátalos. Sácalos de la droga, del alcoholismo. Sácalos de ese ambiente ilegal. Sácalos de ese ambiente de pecado, de adulterio, de borracheras y de cuantas cosas horribles. Transfórmalos en nuevas personas. Hombres y mujeres sean transformados. Y los que están enfermos sean sanados, Señor. Aquellos que claman a ti, responde a esa oración. Aquellos que piden la oración, sánalos, libértalos, transfórmalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te guarde.